Hola y bienvenidos a esta lección. A continuación vamos a ver el alcance de variables en Java. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, vamos a seguir trabajando con nuestro ejercicio de aritmética. Y ahora lo que vamos a hacer es que en lugar de que pasemos estos valores directamente, vamos a definir dos variables. Ahora, en esta clase de prueba, estamos trabajando dentro de un método main. Aunque todavía no hemos visto los métodos estáticos, este código a final de cuentas sigue siendo un método. Así que las variables que definamos dentro de estos métodos se conocen como variables locales a este método, ya que se crean dentro de este método, pero también se destruyen cuando termina de ejecutarse este método. Así que vamos a definir dos variables locales. Definimos la variable local A con el valor de 10 y la variable local B con el valor de 2. Recordemos que aquí podemos utilizar var debido a que estamos declarando las variables en líneas distintas. Así que sin problema podemos utilizar var. Ahora, este es uno de los detalles también cuando utilizamos var. Var solamente puede utilizarse cuando trabajamos con variables locales. Si definimos atributos de nuestra clase, como es el caso de la clase aritmética, no podemos utilizar var. Podemos observar que en este caso el compilador nos dice que var no está permitido aquí. E incluso si le asignamos un valor para que Java sepa el tipo de dato que queremos utilizar, en este caso un tipo entero, var tampoco está permitido aquí. Así que las variables definidas a nivel de clase, es decir, los atributos de nuestra clase, no podemos utilizar var. Anteriormente no podíamos comentarles este detalle debido a que todavía no habíamos visto el concepto de atributos de clase. Pero ahora que ya tenemos este concepto, entonces vale la pena mencionar que var solamente puede utilizarse para definir variables locales. Como hemos comentado, tampoco puede utilizarse dentro de los argumentos de un método. Así que aquí var tampoco lo podemos utilizar. Y otro tema es que el alcance de las variables, como podemos observar, aquí cuando definimos las variables a y b, las podemos utilizar en cualquier otro método de la clase aritmética. De esta manera podemos observar que incluso dentro de un constructor, dentro de los métodos, como es este caso el método sumar, o cualquier otro método, como en este caso el método sumar con argumentos, estamos accediendo sin ningún problema a los atributos de nuestra clase. Podemos utilizar this o podemos omitir el uso de this, como hemos comentado, pero es buena práctica utilizarlo, ya que en este caso, por ejemplo, incluso este código ya puede llegar a ser un poco confuso. Lo mejor sería utilizar this para que sepamos que estamos utilizando los atributos de nuestra clase. Así que en este método sumar, la variable de resultado es una variable local a este método. En cambio, cuando vemos this, significa que es un atributo de nuestra clase. No es una variable local, sino es una variable que se definió a nivel de nuestra clase. Por lo tanto, es un atributo de nuestra clase. Bien, así que esas son algunas de las diferencias. Estas variables que están definidas dentro de este método no pueden ser utilizadas en otro método, ya que precisamente ese es el alcance de esta variable. Solamente se puede utilizar dentro del método donde se definió. Si creamos otro método, vamos a poner cualquier otro ejemplo de método. Declaramos cualquier otro método dentro de nuestra clase, debe de estar fuera del otro método que hemos definido. Aquí inicia el método main y aquí termina. Y fuera de este método main estamos definiendo otro método. Y entonces este método, simplemente ponemos el mensaje otro método, no va a regresar nada, por lo tanto especificamos que este método va a ser de tipo void, ya que no regresa ninguna información. Y si tratamos de utilizar la variable que hemos declarado anteriormente, en este caso la variable a, suponiendo que queremos hacer esto, a igual a 10, entonces podemos observar que nos indica el compilador que esta variable no existe, ya que esta variable que hemos definido dentro del método main se crea y se destruye dentro de este método. Así que eso es importante, esta variable ya no la podemos utilizar, ya que ya no está al alcance de este método. Así que la variable a está fuera del alcance donde fue definida. Incluso si ejecutan esto paso a paso, van a ver las variables que se crean y se destruyen. Así que una vez que cambiamos de método, las variables a y b no las vamos a poder utilizar desde otro método. Vamos a hacer esta prueba. Por ejemplo, tenemos las variables a y b y mandamos a llamar mi método
Aquí un detalle que vamos a ver más adelante es que debido a que el método main es un método estático, solamente puede mandar a llamar otros métodos estáticos. Esto lo vamos a ver a detalle más adelante, pero para que podamos hacer nuestra prueba, vamos a agregar también a este método la palabra static. El orden no importa, el orden de estos modificadores puede ser primero static y posteriormente public, pero es importante que tenga la palabra static en la definición del método para que pueda ser llamado desde el método main, ya que este método main también es estático. Posteriormente vamos a ver a detalle qué significa esto, como hemos comentado, pero de momento pónganlo para que podamos ejecutar esta prueba. Así que vamos a poner un punto de ruptura, damos clic derecho, debug file, y de momento aquí en el listado de variables podemos observar que solamente se ha definido la variable de args, ya que esta variable es un argumento del método main. Después vamos a ver que esto significa que es un arreglo, así que no es simplemente una variable, sino es un arreglo de objetos de tipo cadena. Pero esto lo vamos a ver en el tema de arreglos. Sin embargo, ya aquí podemos observar que tenemos esta variable declarada de tipo arreglo de cadenas. Bien, como siguiente paso presionamos F8 y podemos observar que ya se ha creado la variable a de tipo entero, a pesar de que utilizamos var, ya sabemos que es de tipo entero por la literal que le hemos asignado, con el valor de 10. De nueva cuenta presionamos F8, ya se ha creado la variable b de tipo entero con el valor de 2. Y ahora vamos a entrar al detalle de este método y vamos a ver qué sucede con estas variables a y b. Así que vamos a presionar F7 para entrar al detalle del método que acabamos de crear. Podemos observar que ya estamos dentro del método llamado miMétodo y observamos en esta parte que ya no tenemos acceso a las variables a y b que fueron definidas en el primer método, en este caso en el método main. Por lo tanto, cuando quisimos acceder a la variable a y modificarle su valor, ya no fue posible, debido a que el alcance de esas variables solamente está definido dentro del método donde fueron declaradas estas variables. Son variables locales. Así que por ello lo único que vamos a poder ejecutar es la línea que manda a imprimir el mensaje otro método a consola. Presionamos F8, de nueva cuenta presionamos F8 y vamos a regresar al método anterior que hizo la llamada, en este caso al método main. Vamos a verlo, presionamos F8 y regresamos al método main. Ya terminó de ejecutarse la llamada a este método y ahora continuamos con la creación de objetos. Y podemos observar que en este momento, una vez que hemos regresado al método, volvemos a acceder a las variables a y b. Ya podemos volver a utilizarlas debido a que ya estamos de nuevo dentro del método main. Y hasta que termine ese método main es que se van a eliminar estas variables. Así que cualquier otra variable que hubiéramos declarado dentro de este método se crea y se destruye una vez que termina este método. Así que ese es el concepto de alcance de variables. Ya podemos detener la ejecución paso a paso y cualquier duda pueden ejecutar paso a paso también su ejercicio y analizar ya con esto nuevo que les hemos enseñado la creación de objetos y cómo se están utilizando estos atributos dentro de la clase. Ya lo hemos revisado, pero ahora con el concepto de alcance de variables van a entender que estos atributos de la clase los podemos utilizar en cualquier método definido dentro de la clase, debido a que son variables que están definidas fuera de cualquier método, por lo tanto su alcance es mayor. Su alcance es a nivel de la clase. Y por lo tanto los objetos que se crean de esta clase van a poder acceder a estos atributos sin ningún problema, utilizando el operador this. Y como hemos comentado también, este operador this es opcional. Así que incluso sin utilizar el operador this, siempre y cuando no haya confusión con variables locales, como en este caso, van a poder acceder directamente a los atributos de su clase. Pero lo recomendable, como hemos comentado, es utilizar el operador this para que sepamos de manera automática que estamos accediendo a atributos de nuestra clase. Bien, así que cualquier duda pueden ejecutar todavía paso a paso la creación de su objeto y salir de cualquier tipo de dudas también que haya quedado respecto al uso de variables y también el alcance de las mismas. Bien, eso es todo por esta lección y nos vemos en el siguiente video. Saludos.